Bien, eh, como comentaba el profesor Hilder, bueno, es un tema muy nuevo, esta teoría y práctica del ejercicio terapéutico en el ámbito de la rehabilitación deportiva, pero hablando en cuanto a la educación física, esto ya es algo muy estudiado, ya lleva tiempo en estudios, años 50, 60, 70 que se está hablando, ¿no? Del ejercicio terapéutico, pero en el ámbito de la educación física. En cuanto a la fisioterapia, que en este caso es mi fuerte, es un tema pues, relativamente nuevo. Nuevo, se está tomando la rehabilitación deportiva, se está enfocando mucho en la prescripción del ejercicio terapéutico como método para rehabilitar a un paciente, ¿no? Discúlpeme si quito mi cámara, pero por temas de internet no quiero que se haga un poco lento. Cuando termine mi presentación, bueno, la voy a encender por si hay algún tipo de preguntas. Entonces, como decía, en cuanto a la rehabilitación, este tema de ejercicio terapéutico es nuevo. Se ha estado implementando los fisioterapeutas deportivos acá en México, lo están implementando bastante, ¿no? Y dejando de lado algunos agentes físicos. Agentes físicos hablamos de electroterapia, aplicación de calor, luces infrarrojas, ¿no? Pero yo siempre voy a decir que no hay que casarnos solamente con una técnica, con un método de entrenamiento, porque al final todo lo que nosotros estudiamos, lo decía la maestra en la plática anterior, nos lleva a algo o nos va a ayudar en algún punto de nuestra vida. En el área médica, en el área de la fisioterapia, año con año hay actualizaciones, hay actualizaciones. Entonces, lo que funciona hoy, tal vez en 1 o 2 años, va a cambiar totalmente. Entonces, lo que difícilmente va a cambiar es el ejercicio, ¿no? El ejercicio es la mejor rehabilitación que tenemos al alcance, ¿no? Buscamos que nuestros pacientes no dejen de moverse, no dejen de moverse, nuestros atletas pasen el menor tiempo posible en cama, ¿no? El menor tiempo posible fuera de su inactividad física, ¿no? La fisioterapia deportiva busca eso, ¿no? Regresar al atleta de alto rendimiento lo más pronto posible a su actividad física, ¿no? A la actividad que practica o la actividad de la cual vive, y no solamente él, sino su familia también, ¿no? Eso no quiere decir que dejamos de lado los procesos de curación normales que lleva nuestro cuerpo, ¿no? Todos los tejidos llevan un proceso natural de curación. Entonces, con el afán o con el fin de acelerar tal vez esas vueltas a la práctica, bueno, viene ahora la práctica del ejercicio terapéutico, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de acortar los tiempos en el cual el deportista va a regresar a su actividad competitiva. No solamente hacer deporte, hacer ejercicio, no, sino llevarlo a su actividad ya de competencia. Entonces, bueno, es algo eh, nuevo relativamente, como lo comenté al inicio, pero si nos vamos a los libros de educación física, muchas técnicas que se utilizan o que estamos utilizando nosotros como rehabilitadores ya fueron estudiadas. Entonces, pues la educación física, el deporte, en cuanto a la rehabilitación deportiva, bueno, va muy de la mano. Entonces, bien, ¿qué vamos a, o qué voy a tocar en esta charla? Bueno, introducción, un poco de introducción al ejercicio terapéutico,
los fundamentos teóricos del ejercicio terapéutico, movilidad, algunos factores que influyen en la movilidad, desequilibrio muscular, fuerza, resistencia, la fuerza que la tocaron en la ponencia pasada, resistencia, que va de la mano con ciertos ejercicios de respiración que utilizaron hace unos minutos, métodos de entrenamiento, alguna metodología general para entrenar la fuerza y finalmente el diagnóstico funcional que nosotros como fisioterapeutas deportivos tenemos que tener a la mano. Entonces, continuando, ¿no? El ejercicio terapéutico hoy en día llevado a cabo de forma consecuente con el fin de aumentar la capacidad de rendimiento físico es lo que nosotros buscamos como fisioterapeutas, ¿no? Aumentar la capacidad del rendimiento físico. Ha ampliado de forma muy importante la terapia conservadora que antes teníamos del aparato locomotor, ¿no? Terapia conservadora, ¿a qué me refiero? A lo que dije hace un momento, ¿no? Terapia pasiva, ¿no? Calor, corrientes y reposo, ¿no? Hoy en día las técnicas han cambiado de forma brutal, ¿no? El ejercicio terapéutico entonces va a constituir, ¿no? Una parte integral o una parte integrante de suma importancia dentro de la terapia hoy en día, ¿no? Del aparato locomotor, no sabemos que está el atleta, tiene una exigencia brutal, va a venir una lesión, sí o sí. Eh, es importante, me gustaría mencionar esta parte, que ningún deporte de alto rendimiento está encaminado a preservar la salud. Y ahí suena un poco contradictorio, ¿no? Pero es algo que se ha estado manejando últimamente. ¿Por qué? Porque los niveles de exigencia a los que llegan los deportistas de alto rendimiento son brutales. Son brutales, entonces, en algún punto va a haber una lesión. Siempre, ¿no? Por muy mínima o lesiones importantes. Pero en algún punto en la práctica del deporte de alto rendimiento va a haber una lesión. ¿De acuerdo? Eso es importante. Es importante saberlo porque uno piensa, ah, bueno, hago deporte, voy a ser sano. Sí, si haces deporte de forma muy bien dosificada, no vives de eso, te va a ayudar a tener una vida muy sana, ¿no? Una vida sana, una vida longeva tal vez. Pero si haces deporte de forma de alto rendimiento, el deporte de alto rendimiento no está hecho o no está ajustado para preservar la salud del deportista. Va a llegar un punto en el que se dice, ¿no? En las palabras de- del juego, ¿no? Va a llegar un punto en el que el deportista se va a romper. Futbolista, basquetbolista, va a haber una lesión, sí o sí. Entonces, el ejercicio terapéutico es una parte que integra la importancia o es una parte importante de la terapia o de la fisioterapia deportiva o de la medicina deportiva. ¿De acuerdo? Y lo que busca el ejercicio terapéutico, ¿no? Es influir en estos apartados, ¿no? Que pongo aquí. Va a influir en el tratamiento del dolor, ¿de acuerdo? ¿No? En primer plano, nosotros como fisioterapeutas vamos a situar la fisioterapia aquí sí pasiva para tratar el dolor. Hay una lesión, hay un proceso inflamatorio. Sabemos que en unos días, máximo 3, 4 días, no podemos movilizar esa zona, pero sí podemos trabajar unas áreas que están alrededor, ¿no? de la lesión. Vamos a trabajar con la eliminación del trastorno funcional local. ¿A qué me refiero con esta eliminación del trastorno funcional local? Bueno, este va a ser tratado de forma concreta mediante ya técnicas fisioterapéuticas y manuales, ¿de acuerdo? Al final debe haber una recuperación en la medida de lo posible
de la función original que ya tenía este segmento, ¿no? Que tuvo la lesión. Y bueno, también lo que buscamos por medio de este ejercicio terapéutico va a ser la enseñanza del paciente. Sabemos que el paciente no está con nosotros 7 días a la semana, no está con nosotros 24 horas al día. Entonces, lo que buscamos es enseñar al paciente, enseñar al atleta, ¿no? O encaminarlo a que haga ejercicio de forma bien dosificada, de forma adecuada, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que hacen ejercicio, pero con una biomecánica incorrecta, ¿no? Series mal ejecutadas, tiempos de descanso mal ejecutados. Entonces no vemos un avance, no vemos un avance en la recuperación de nuestro paciente. Entonces eso es lo que buscamos, ¿no? Y estrategias de superación, ¿no? Hace rato se hablaba de la psicología. Entonces los factores psicosociales también van a influir, ¿no? Van a influir en la recuperación de nuestro atleta que sufra algún tipo de lesión. Entonces hay que tenerlo en cuenta, no hay que tener en cuenta los factores psicosociales, el ambiente en el que se desenvuelve y el cómo influyó la lesión de forma psicológica para la vuelta a la competitividad. ¿Por qué? Porque es un hecho que si la lesión fue fuerte, nuestro paciente, nuestro atleta va a tener un cierto miedo, ¿no? Un cierto miedo a regresar a su actividad, a su deporte. Entonces hay que buscar estrategias para superar este problema, ¿no? Eh, entonces aquí pongo eh, la capacidad de rendimiento físico, ¿no? Se va a componer de 5 factores fundamentales, ¿de acuerdo? Aquí los enumero, ¿no? Un segundo. ¿Qué va a incluir la capacidad de rendimiento físico? Bueno, va a incluir resistencia, velocidad, fuerza, coordinación, movilidad. Entonces, nosotros como fisioterapeutas tenemos que influir en estos 5 componentes para, si recordamos la diapositiva anterior, influir en la capacidad de rendimiento físico. Entonces tenemos que trabajar estos 5 componentes. Tenemos que trabajar la resistencia, la velocidad, la fuerza, la coordinación y la movilidad. ¿De acuerdo? El equilibrio entre estos distintos factores de la condición física, ¿no? En el ejercicio terapéutico va a depender de la reducción del rendimiento existente y del objetivo que se desea alcanzar. ¿Ok? Entonces, hay algo que se llama The Conditioning Syndrome, ¿no? Que esto es la pérdida de la capacidad del rendimiento físico normal. Es lo que sucede cuando ocurre una lesión. ¿De acuerdo? En este síndrome, ¿no? Este síndrome siempre va a aparecer en la fase postraumática, ¿no? Ocurre la lesión, aparece automáticamente. Aparece en la fase posoperatoria, ¿no? Ocurrió una lesión que fue necesario una cirugía, entonces va a aparecer este síndrome, o va a aparecer en caso de que exista una enfermedad crónica, ¿ok? Cualquier enfermedad crónica va a ser la causante de este síndrome, ¿no? Del síndrome de la pérdida de la condición física. Entonces, una disminución de la capacidad de rendimiento físico va a reducir la capacidad para realizar un esfuerzo, siempre, ¿de acuerdo? Es importante recordar que los más pequeños esfuerzos van a provocar una sintomatología de sobreesfuerzo, ¿no? Y aquí, por eso es importante siempre llevar metodologías muy claras para entrenar a nuestros atletas, porque si no podemos llegar a este síndrome, ¿no? A esta sintomatología del sobreesfuerzo. Entonces, si estos síntomas
hacen que nuestro atleta evite los esfuerzos o incluso llegue a una inmovilización de las partes afectadas, el síndrome de la pérdida de la condición física se va a agravar, se va a hacer mayor y el umbral de tolerancia se reduce aún más. Entonces vamos a ir perdiendo a este atleta sí o sí conforme pasen los días. Entonces, para romper este círculo vicioso, es necesario que nosotros, como entrenadores deportivos, educadores físicos, fisioterapeutas deportivos, mejoremos la capacidad del rendimiento físico, ¿no? Ya- Perdón, todavía ando un poco mal. Entonces, es importante que nosotros mejoremos la capacidad de rendimiento físico y tenemos diferentes métodos, ¿no? Los medios de entrenamiento utilizados para eso van desde lo más simple, que es la utilización del peso del propio cuerpo, hasta ya métodos más sofisticados, ¿no? Como máquinas de peso articulado o incluso hoy en día ya hay máquinas de peso controladas por computadora. Entonces, aquí es un mito decir que, ay, no tengo la máxima tecnología, no puedo ayudarte, ¿no? No, porque estamos entrenados como entrenadores físicos, preparadores físicos, educadores físicos, fisioterapeutas deportivos, a trabajar con incluso el propio cuerpo, el propio peso del paciente, con ligas de resistencia. eh, en la pandemia vimos muchos entrenamientos con botellas de agua, ¿no? Y ya si disponemos de los medios, estamos en un área que tiene los medios adecuados, pues bueno, hay que utilizarlos, pero si no es importante que nos tenemos que adaptar. Lo importante es que el plan de entrenamiento y el plan de tratamiento esté de acuerdo con el estado de rendimiento del paciente en cada momento, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Venimos viene lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos que planificar, ¿de acuerdo? Tenemos que planificar un plan de tratamiento, ¿no? Debemos de planificar el ejercicio terapéutico. Entonces nos guiamos en esto, ¿no? Nosotros como fisioterapeutas nos guiamos en esta tablita. Primero tenemos que realizar un diagnóstico funcional siempre de nuestro paciente, ¿no? Una anamnesis, el estado en el que se encuentra y si nos es posible realizar algunos test especiales, ¿no? Unos test especiales, algunos test ortopédicos para nosotros poder sacar nuestro diagnóstico funcional. Después, ya tenemos todos estos datos, ya tenemos el diagnóstico funcional, tenemos nuestra anamnesis, tenemos todo. El punto 2 es la planificación de un plan de entrenamiento. Y aquí ya entra, ¿no? Nuestra planificación del ejercicio terapéutico. Entonces, ¿qué lleva nuestro plan de entrenamiento? El tipo de esfuerzo, recordamos los componentes que tiene, qué voy a trabajar, si voy a trabajar fuerza, resistencia, movilidad, ¿no? ¿Por qué método lo voy a trabajar? Y en el método viene la intensidad y la frecuencia. El punto 3, la realización de nuestro plan de tratamiento, ¿no? La realización de nuestro plan de ejercicio terapéutico que nosotros implementamos. Y finalmente, el control del objetivo y se vuelve a hacer, perdón, un diagnóstico funcional para ver en qué puntos avanzamos. Todos nuestros tests, todas nuestras, sí, todas nuestras pruebas tienen que ser medibles, tienen que ser objetivas, ¿de acuerdo? ¿Con qué fin? Para cuando lleguemos al punto 4, poder medir, poder medir el avance de nuestro atleta. ¿No? A lo mejor nuestro atleta nos puede decir, ay, sí, me siento bien, ¿no? Pero ¿cómo nosotros estamos seguros? Ah, pues bueno, con nuestras tablas
con nuestras mediciones que hicimos previamente. Si hubo un avance, podemos decir que nuestro atleta realmente tuvo un avance, está mejorando, pero si hubo un retroceso, bueno, tenemos que modificar. Sabemos que ningún cuerpo es el mismo, ningún cuerpo se recupera de la misma forma y ningún cuerpo responde a los mismos estímulos. Entonces, si no me funciona un método de entrenamiento, lo tengo que modificar y ajustar ciertos valores, ajustar tal vez peso, tiempo, series, tiempo de descanso, para que mi atleta mejore, ¿no? Basado en esta premisa de que ningún cuerpo mejora eh, de la misma forma. No es lo mismo una persona que tiene 15 años a un atleta que tiene 25 años, ¿no? Que si nosotros lo llevamos, dices, es una persona joven, pero por ya todo el desgaste que ha tenido, pues bueno, no va a recuperarse de la misma forma que un joven de 15 años, que un joven de 25 años, o atletas ya más grandes, que nosotros los llamamos, ¿no? Atletas veteranos de 30 años en adelante. Y a mí me sorprende, ¿no? Hoy en día que decir un atleta de 30 años ya está en las últimas, es así como no se me hace creíble, ¿no? Porque una persona de 30 años no es alguien grande, pero para el deporte profesional, pues sí, hoy en día las capacidades físicas disminuyen después de los 25 años, entonces alguien de 30 no va a tener la misma capacidad física que alguien de 15, que alguien de 18. Tal vez la experiencia sí, y es ahí donde compite, donde puede competir, pero es complicado, ¿no? Es complicado eso de alguien de 30 años ya está por retirarse, antes era inconcebible, ¿no? Ahora los atletas van, están en su máximo a los 22, 23, y de ahí viene pues su declive, ¿no? Les repito, si están entrenados, y llevaron una vida sana, pueden competir, pero ya no como a sus 25 o 24 años. Y eso también es tal vez frustrante, ¿no? Para los atletas, que bueno, ahí ya tendremos que tocar el tema de la psicología deportiva, que este no es el caso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los fundamentos del ejercicio terapéutico? ¿No? Eh, Primero, la movilidad, ¿no? Hay que hablar de la movilidad. Y la movilidad se compone de dos factores. El primer factor son las propiedades biomecánicas de las articulaciones, ¿no? Toda articulación tiene un rango de movimiento, ¿no? Un rango de movimiento que no se puede pasar, ¿no? Si pasamos ese rango de movimiento, llegaríamos a una luxación. Entonces, la movilidad, el primer punto va a ser este, ¿no? Las propiedades biomecánicas de las articulaciones. Y el segundo punto van a ser las propiedades biomecánicas de prácticamente el tejido blando, ¿no? En este caso, del tejido muscular, del tejido tendinoso y de la aponeurosis. Entonces, la movilidad va a estar muy de la mano con la flexibilidad, ¿no? Y la flexibilidad va a estar determinada por las características de las articulaciones, principalmente. La capacidad de estiramiento del atleta, la capacidad de los músculos de generar fuerza y de los ligamentos. Entonces, una buena flexibilidad se va a destacar principalmente por la gran amplitud de movimiento, ¿no? Si decimos que nuestro atleta es flexible, ¿por qué? Porque alcanza casi el total del rango de movimiento, ¿no? Entonces ahí podemos decir que nuestro atleta tiene una buena flexibilidad. Y esta, bueno, va a depender de algunos factores, ¿no? Va a depender de los grados de libertad de las articulaciones
y de la forma de la superficie de las articulaciones. ¿Por qué? Porque hay algunos accidentes óseos que nos limitan esta flexibilidad. También va a depender de la capacidad de estiramiento de los músculos, tendones, ligamentos, cápsulas articulares, básicamente tejidos blandos. Y finalmente va a depender de la musculatura de la fuerza que va a realizar el movimiento o que también limita el movimiento. Si hay desequilibrios musculares, la flexibilidad se va a ver eh, mermada, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener factores externos que van a influir sobre la movilidad. El primero, y que también va a influir en la disminución del rendimiento físico. Y el primero y el más importante, la edad, ¿de acuerdo? A medida que avanza la edad, va a disminuir la capacidad de estiramiento y en consecuencia va a disminuir la movilidad. Las causas van a ser las transformaciones químicas y estructurales de la musculatura y de los tendones. El número de fibras musculares se va a reducir, se va a producir una pérdida de líquido y una disminución de células y la actividad de estas células también se va a disminuir. En casos más graves va a haber transformaciones degenerativas de las articulaciones, ¿no? Va a haber artrosis, artritis y el rango de movimiento se va a limitar principalmente por la reestructuración de la articulación. El segundo punto, el segundo punto por el cual se va a disminuir la movilidad va a ser un equilibrio hormonal principalmente en la mujer, ¿no? En la mujer es el responsable de una mayor capacidad de estiramiento de la musculatura, los ligamentos y los tendones. Si hay un desequilibrio hormonal en la mujer, bueno, va a haber una disminución de todas estas capacidades que hemos estado mencionando. Otro punto va a ser la temperatura de la musculatura, ¿no? La temperatura va a influir sobre la movilidad. Si nosotros tenemos un aumento de la temperatura, va a mejorar la capacidad de estiramiento. Si hay una disminución de la temperatura, va a haber una disminución de la capacidad de entrenamiento, ¿no? Por eso la importancia de un calentamiento previo siempre que va a haber una competición. Y finalmente la movilidad está sujeta a fluctuaciones durante el día, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Que por la mañana, cuando nos levantamos todos, cuando nuestro atleta se levanta, la movilidad es claramente inferior a otros momentos en el día. ¿De acuerdo? Entonces, es súper, súper interesante esto de la movilidad, porque cuando ocurre una lesión, ¿qué ocurre? Hay una inmovilidad, independientemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Evaluar esa inmovilidad o evaluar la movilidad del paciente para ver cómo llega y qué podemos hacer por él. Entonces, ya vemos que nuestro paciente, nuestro atleta, tuvo una inmovilidad, entonces se va a ver mermada la capacidad de estiramiento. Esto se da por hecho, ¿de acuerdo? Entonces nosotros hablamos que va a existir un desequilibrio muscular. De aquí viene o parten muchas cosas que tenemos que trabajar con el ejercicio terapéutico. Entonces, cuando hay una disminución de la capacidad de estiramiento, va a haber un desequilibrio muscular. Entonces, ¿qué pasa en un desequilibrio muscular? Simplemente nos referimos a que la musculatura tónica y la musculatura fásica no van a estar compensadas, ¿de acuerdo? Van a estar cada una por su lado, ¿de acuerdo? ¿Y a qué nos lleva esto? Bueno, nos lleva a acortamientos musculares, a contracturas musculares, a debilidad muscular, ¿de acuerdo? Y este también es un círculo vicioso, círculo vicioso. Lo vemos aquí
carga incorrecta y desmedida, entonces hay un acortamiento de los músculos tónicos, entonces hay un círculo vicioso de desequilibrio muscular. Este desequilibrio muscular no solamente se da por inactividad, se puede dar por diferentes circunstancias. Se puede dar por sobrecarga o carga inadecuada del aparato locomotor. Nosotros como preparadores físicos, entrenadores deportivos, podemos generar este desequilibrio muscular si solamente nos enfocamos en ciertos grupos musculares al momento de trabajar con nuestro atleta, ¿no? Sé que ciertos deportes involucran más grupos musculares que otros, pero siempre hay que tratar de trabajar de forma integral a nuestro atleta, ¿no? Otra causa del desequilibrio muscular, alguna artrosis de rodilla, artrosis de hombro, artrosis de cadera, algún síndrome vertebral, síndromes radiculares, alguna artritis, alguna lesión muscular, tendinopatías degenerativas, ¿de acuerdo? Puntos gatillos miofaciales también nos van a causar un desequilibrio muscular. Y bueno, el más importante que hemos tocado, bueno, la inactividad o la inmovilización prolongada. Entonces, no es necesario, aquí nos estamos dando cuenta que no es necesario que nuestro paciente, nuestro atleta, sufra una lesión para modificar nuestras cargas, ¿no? Modificar nuestro plan de tratamiento. Si vemos que detectamos que hay un desequilibrio muscular, en el momento que se detecta, es de vital importancia modificar para no llegar a una lesión, para tratar de disminuir el factor de riesgo lesional. Platiqué al inicio de la charla que es muy difícil que en el alto rendimiento no ocurra una lesión. Sí, es un hecho. Pero ¿qué hay que hacer? Tratar de disminuir esos factores de riesgo para que se dé una lesión. Antes en fisioterapia se hablaba mucho de prevenir lesiones, ¿no? El fisioterapeuta previene lesiones. Podemos prevenir lesiones. Y bueno, hoy en día, pues eso ya, quien lo dice, pues no es alguien serio. Porque si se pudiera hacer eso, en el alto rendimiento no habría ningún tipo de lesión, no habría ningún lesionado. Entonces, y conforme han pasado los años, de unos 20 años para acá, las lesiones musculares han aumentado, ¿no? En el deportista de alto rendimiento. Entonces, lo que se busca hoy en día es esto, ¿no? Disminuir los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque sabemos que el deportista está con unas cargas fuertísimas de ejercicio, un calendario de exigencia, de juego muy grande que no les impide llevar estos tiempos de descanso adecuados. Entonces va a llegar un punto en el que va a haber una lesión. Entonces lo que buscamos es disminuir este factor de riesgo o que si se va a presentar la lesión, no sea una lesión grave, ¿no? Que tenga justo a nuestro atleta meses, pues parado. Entonces, eh, volviendo a esto del desequilibrio muscular, ¿no? El desequilibrio muscular va a reducir la capacidad de carga del aparato locomotor, ¿de acuerdo? Eh, una musculatura tónica va a ser más propensa a sufrir alguna distensión, alguna desgarre muscular, alguna rotura muscular, cuando es sometida a una sobrecarga muscular que ya no puede soportar, ¿no? Eso es un hecho. Entonces, los músculos acortados, los músculos que tienen contracturas musculares, van a estar rígidos, van a estar duros, no tienen elasticidad en la fase de relajación. Entonces, todo esto va a aumentar la resistencia con la que se tiene que hacer el ejercicio. Y cuando sucede esto, va a haber sobrecargas dolorosas en los músculos y finalmente vamos a llegar a una lesión, ¿no? Que lo más grave va a ser pues un desgarro
muscular, ¿no? Grado 3, grado 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué otros factores eh, que por falta de tiempo no los voy a mencionar? Pero estos factores también debemos de tener en cuenta nosotros cuando hacemos nuestra evaluación, la evaluación a nuestro atleta, que muchas veces los dejamos de lado, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar o tenemos que darnos cuenta, tenemos que hacer evaluaciones en los mecanismos de control neuromuscular de nuestro atleta. También tenemos que evaluar qué sistemas de energía ocupa más nuestro atleta. Sabemos que no es lo mismo un deportista que corre un maratón a un deportista que hace 100 metros, a un levantador de pesas, ¿no? A un basquetbolista, a un futbolista. Sabemos que los sistemas energéticos que utiliza son diferentes. Entonces también hay que obviamente encaminar nuestro ejercicio terapéutico, nuestro plan de tratamiento a el deporte que practica nuestro atleta, ¿no? No vamos a enfocarnos en la resistencia aeróbica, que sí deberíamos, pero no es al 100% en un atleta que corre 100 metros a un maratonista, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema energético que utiliza es diferente. Entonces también vamos aquí viene el punto 3, ver cuál es el sistema de energía que utiliza nuestro atleta, si es utiliza en mayor medida la energía aeróbica aláctica, anaeróbica láctica, aerobia, dependiendo qué es el sistema o el deporte que mayor sistema de energía prevalece, ¿no? A eso me refiero. Entonces es importante también hacer esta evaluación, ¿no? Si utiliza del 95 al 100% la energía anaerobia aláctica o anaerobia láctica, o si utiliza el 70% del sistema de energía aeróbico, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta, nunca dejar de lado eh, cuál es la actividad de mi atleta, ¿no? No es lo mismo entrenar a un levantador de pesas que a un maratonista. E incluso no es lo mismo entrenar a este levantador de pesas, dependiendo la categoría, si es de 50, 60 kilos, 80, 100 kilos, 120, ¿no? Incluso ahí se utilizan sistemas de energía diferentes, ¿ok? Entonces, siempre hay que hacer estas evaluaciones de los sistemas energéticos. Y yo creo que el más importante o en el que más nos enfocamos, todos son importantes, pero creo que este es el que ha estado más estudiado, ¿no? Hacer una evaluación de la fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos la famosa fuerza motora, ¿no? Bueno, el atleta utiliza la fuerza motora. ¿Qué es la fuerza motora? Bueno, es la capacidad neuromuscular para desarrollar fuerzas físicas. Nosotros hacemos una contracción y hacemos una fuerza física, ¿no? Porque cuando levantamos algo estamos haciendo una fuerza física. Entonces, estas fuerzas pueden superar obstáculos o actuar contra ellos. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar es en mejorar esta fuerza motora en el atleta, porque si nos vamos a lo que nos describió en el 90, por eso les decía que todo esto del ejercicio terapéutico ya está muy estudiado, nada más que ahorita está, pues tal vez podemos decir, de moda, y siempre hay algunas técnicas que en ciertos tiempos, ciertos espacios, se ponen de moda. Entonces ahorita está muy fuerte esto del ejercicio terapéutico
y tratamos de mejorarlo, ¿no? Tratamos de mejorarlo, pero si nos damos cuenta, son bibliografías tal vez un poco antiguas. La ventaja que hoy tenemos es que hay un poco más de tecnología y se puede medir, se pueden hacer ciertas mediciones para comprobar si hay una mejora o una disminución. Entonces, esto es lo bueno hoy en día, ¿no? Entonces, fuerza máxima, hace rato también se hablaba de los tipos de fuerza, aquí sí los voy a tocar, los tipos de fuerza, porque como les decía, es lo que más se ha estado, nos hemos estado enfocando, ¿no? En la fuerza. ¿Por qué? Porque aparte es muy medible, la fuerza se puede medir muy fácil, a diferencia de la resistencia, ¿no? Que se tienen que hacer pruebas de resistencia, se tiene que calcular el volumen máximo de oxígeno y es muy complicado. Y estas pruebas de fuerza las podemos hacer en un gimnasio. Entonces, esto es lo que más se ha medido, ¿no? Entonces, la fuerza máxima eh, va a ser posible, ¿no? La fuerza máxima es la máxima fuerza, sí, la máxima fuerza posible que puede ejercerse de forma dinámica o voluntaria contra un obstáculo. Esta fuerza máxima va a depender de tres factores, ¿no? Va a depender del corte transversal del músculo, la coordinación intra e intermuscular y sí o sí de la composición muscular. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a entrar un poco en genética. ¿Por qué? Porque sabemos que ciertas razas tienen más predisposición a fibras rojas o fibras blancas, ¿no? Entonces, por eso siempre, si ya estamos en el alto rendimiento, ese atleta debe de saber qué tipo de fibras tiene más su cuerpo y pues saber ahí qué deporte le conviene, ¿no? O más bien todos los que queramos llegar al alto rendimiento, debemos de conocer nuestro tipo de fibra muscular para saber qué deporte voy a destacar. Porque contra la genética difícilmente podemos competir. Entonces, el corte transversal del músculo va a estar determinado por el número y grosor de las fibras musculares. ¿De acuerdo? Eh, Vamos a tener aquí, aparte del corte transversal anatómico, vamos a tener el corte transversal simple del músculo. En el corte transversal, ¿no? Va a representar la suma de los distintos cortes en las fibras musculares. ¿De acuerdo? No es lo mismo también si vamos a trabajar un músculo largo, un músculo corto, si mi deporte involucra más el tronco superior, si mi deporte involucra más el tronco inferior, ¿no? También hay que evaluar eh, todas esas características del deporte y las características de nuestro atleta para ver cómo nuestros músculos van a ayudar a que nuestro atleta sea exitoso o en este caso a que la rehabilitación sea mayor, ¿no? La coordinación intramuscular, ¿no? Esta se va a producir por medio del control nervioso, ¿no? De las fibras musculares. Aquí ya vamos a hablar de la unión miotendinosa, la unión eh, neuromuscular, que al final hay ejercicios neuromusculares, ¿no? Coordinación neuromuscular, que ya es la fase final del ejercicio terapéutico, ¿de acuerdo? Y finalmente la coordinación intermuscular, que va a ser el juego de conjunto de los músculos agonistas con los músculos antagonistas. Nosotros hacemos una contracción, si hacemos una contracción de bíceps, el músculo bíceps es el músculo agonista, el que hace la contracción, y el antagonista, que sería el tríceps, va a generar una fuerza también, una fuerza opuesta. Pues, hay que ver todo este tipo de situaciones, ¿no? Fuerza explosiva, también se trabaja la fuerza explosiva dentro de un plan de ejercicio terapéutico
Y la fuerza explosiva va a ser la capacidad para desarrollar la fuerza de una forma o lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Ello hace, o esto va a ser posible que el propio cuerpo, ¿no? O algunas de sus partes se aceleren a máxima velocidad. Entonces aquí, a máxima velocidad, entre más veloz sea el movimiento, se habla que nuestro atleta es más explosivo. ¿De acuerdo? Es un término tal vez no tan explicado, pero bueno, a más velocidad significa que nuestro atleta es más explosivo, es más potente. Y esta no solamente va a depender del grosor del músculo o sí, del corte transversal del músculo, también va a depender de la composición de las fibras musculares. Ya hablamos de las fibras eh, blancas o rojas o rápidas o lentas. Y también va a depender de la coordinación intra e intermuscular. Y finalmente, el último tipo de fuerza, la resistencia de la fuerza, que es la capacidad de la musculatura para resistir la fatiga cuando desarrolla fuerza de forma prolongada o de forma repetida. ¿De acuerdo? En la resistencia de la fuerza va a ser necesario al menos desarrollar un 30% de la fuerza máxima. Y en esta resistencia de la fuerza va a depender de diferentes factores, la fuerza máxima, ¿no? Y también de las cualidades aerobias y de las cualidades anaerobias. Entonces, por eso es importante hacer todas esas evaluaciones antes a nuestro atleta para poder realizar nuestros planes de tratamiento o o nuestros planes de entrenamiento adecuados a nuestro atleta, porque no es tan fácil. Por eso hay muchos departamentos hoy en día en los grandes equipos que se llaman departamentos de inteligencia deportiva, departamentos de medicina deportiva, que se encargan de hacer todas estas evaluaciones. Por eso es tal vez un poco doloroso que algunos países sobresalen en el alto rendimiento, ¿no? En las Olimpiadas siempre son los mismos países, siempre, 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 siempre. ¿Por qué? Uno, porque tienen la infraestructura para evaluar al atleta de forma adecuada o para tratar al atleta de forma adecuada cuando sufre una lesión. Y dos, porque se lo toman en serio. Se toman en serio la realización de todas estas mediciones y llevan un control muy preciso de cada deportista, ¿no? De cada deportista. Entonces, por eso difícilmente, o por eso yo creo que a Latinoamérica nos cuesta sobresalir en los medalleros, ¿no? Aquí hablando del alto rendimiento, ¿no? Ciertos países destacan en algunos deportes. ¿Por qué? Porque todo el dinero, todo el capital eh, se va a ciertos deportes, ¿no? Aquí en México, el deporte que más se practica y al que le meten dinero es el fútbol. Pero tristemente no tenemos buenos resultados. ¿Por qué? Porque, pues bueno, aquí nuestros dirigentes lo ven como un negocio. Entonces, donde deja dinero, bueno, pues ahí es donde hay que meterle. A lo mejor no son tan buenos, pero hay que meterle porque, pues bueno, se inflan sus bolsillos. Entonces, es triste aceptarlo, pero pocas personas están interesadas en el deporte aquí en México, ¿no? Hay instituciones grandes como la CONADE, pero pues los recursos se desvían y bueno, aquí sería entra en temas que no nos corresponden, ¿no? De corrupción, etcétera. Y creo que tal vez es algo que sucede en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Aquí en México somos muy buenos levantadores de pesas. Ahorita la semana pasada estuvieron los Panamericanos y México se llevó casi o llegó al podio, ¿no?
la mayoría, pero si preguntamos aquí a la audiencia que nos está viendo, si conocieron los resultados, pues no, la mayoría te va a decir que no, porque no es algo difundido, no es un deporte que se difunda, no deja dinero, tristemente. Pero platicando con algunos atletas que son de pesas, y nos damos cuenta que llevan un proceso. Y todo esto que estamos viendo los han llevado de forma meticulosa. Igual, porque a lo mejor son uno, dos o tres, es una población menor, que es muy fácil tenerlos ahí a la vista, eh, darles sus planes de entrenamiento y aparte son personas disciplinadas. Aquí también va a depender mucho del atleta. Si es una persona disciplinada, va a comer como debe, va a descansar como debe, va a ir a rehabilitación como debe, va a llegar a sus pruebas a la hora que es. Entonces, me desvío un poco del tema porque es triste, ¿no? Como hay buenos deportistas que no llegan al alto rendimiento, no llegan a sobresalir, justo por esto, ¿no? Porque los recursos se van, ¿no? O no tenemos las metodologías también, las metodologías adecuadas no las tenemos. ¿Por qué? Porque son caras. Real es caro, ¿no? Hay que pagarle al nutriólogo, hay que pagarle al fisioterapeuta, al médico, al que te va a analizar la biomecánica, hay que pagarle al laboratorio para que detecte mi tipo de fibra muscular. Si me lesioné, hay que pagar las sesiones de rehabilitación. Entonces, es difícil, es muy difícil. Entonces, países de primer mundo se enfocan, los captan desde chicos y no los sueltan hasta que consiguen los objetivos. Y aquí difícilmente ocurre eso, ¿no? Nuestros deportistas empiezan a los 15, 16 años a sobresalir y de ahí pues los empiezan a trabajar, cuando otros países los tienen desde los 8 años, ¿no? Entonces son pues años de preparación, años de ventaja que le tienen a nuestros atletas. Entonces, igual, hay otros factores que tenemos que visualizar y tomar en cuenta en nuestro plan de ejercicio, como la mecánica muscular, ¿no? Hay que tener estudios de biomecánica, que bueno, es complicado. Hay que involucrar la velocidad del movimiento, las formas de contracción, excéntrica, concéntrica, conocer la musculatura, ¿no? De los jóvenes para poder generar estos planes de tratamiento, ¿no? O estos métodos de entrenamiento adecuados, ¿no? Lo comentaba hace un momento, ¿no? Hay países que desde chiquitos, desde pequeños, captan a sus promesas, le ven cualidades a, a un niño, a una niña, y los captan. Y se enfocan mucho en esto, en la musculatura de los jóvenes. Y es importante conocer la musculatura de los jóvenes porque en estos países de primer mundo eh, tienen muy bien establecido los tiempos en los cuales un niño ya puede llegar a situaciones competitivas. Si los captan si los captan jóvenes, no los llevan a situaciones competitivas. Y aquí me he dado cuenta que nuestros planes de tratamiento, sí, de competitividad empiezan desde los 6, 7 años. En otros países eso es inconcebible, ¿no? A esa edad el niño tiene o la niña tiene que ir conforme a su crecimiento, ¿no? En esas edades tempranas es juego,
prácticamente todo es juego, 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 juego. Y aquí, ¿qué hacemos? Ya los ponemos a entrenar pesado, los lastimamos. eh, me ha tocado ver que alguien, no sé si pasa en Perú o en países de Latinoamérica, pero aquí en México, si alguien sobresale en un deporte, lo hacen entrenador. Sin conocer de metodología, sin conocer del cuerpo humano, simplemente porque sobresalió, tuvo el talento. Sabemos que para que sobresalgas es talento y trabajo. Tuvo el talento, pudo sobresalir en el deporte. ¿Y qué pasa? Ah, bueno, como tuviste primer lugar en tal competencia, ah, bueno, vas a ser entrenador. ¿Y qué pasa? Jamás se da cuenta que tiene ahí en sus filas grandes promesas, pero no las descubre. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento, no tiene estas metodologías que tal vez personas eh, que han estudiado las tienen, ¿no? En países de primer mundo, en la edad preescolar, ellos tienen el pensamiento de que no es razonable llevar a cabo un entrenamiento de la fuerza por ningún, ¿no? De la fuerza de forma concreta, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños van a satisfacer sus necesidades de movimiento, de la musculatura, del aparato locomotor pasivo, y se van a desarrollar por ellos mismos, ¿no? De forma suficiente. El niño se va a mover. Entonces, no es necesario en la edad preescolar ponerlos a trabajar así pesado. Y aquí que vemos, ¿no? Están trabajando, está el equipo de fútbol, el equipo de básquet en edad preescolar, y los ponen a correr, a hacer lagartijas, abdominales, todo mal, ¿no? Todo mal. ¿Por qué? Y sí, es una crítica, la verdad es una crítica y tengo este espacio. Es una crítica fuerte porque hay personas que se dedican a estos estudios. ¿Y qué pasa? Ah, bueno, sobresaliste en esto, eres el entrenador. ¿Eres mi amigo? Ah, pues hay una vacante. Te voy a meter, oye, pero yo no sé de esto. Ah, tú hazlo, ¿no? No hay nada que hacer, ¿no? No te vas a esforzar. Pues no, realmente, por eso no crecemos como países, ¿no? Porque la gente que no está preparada está ocupando los lugares de las personas que se prepararon. Entonces, jamás van a ser capaces de detectar un talento. Y si lo detectan, no van a saber cómo llevarlo al siguiente nivel. Por eso pues, creo que es una parte de la cual no funcionamos como, o no somos potencia en el deporte, ¿no? En la primera etapa escolar, ¿no? Otros países lo piensan así, ¿no? La necesidad de movimiento debe estar dirigida de tal forma que se fortalece de forma dinámica la musculatura en general. ¿De acuerdo? Entonces, igual, no llevan a sus atletas jóvenes en la edad, en la primera etapa escolar, a la competitividad, ¿no? No es necesario, todavía no es necesario. Hay que dejar que se desarrolle ese niño, ¿no? En la primaria. Nosotros ya vemos que hay torneos fuertes a nivel primaria y que le están exigiendo de forma inadecuada pues sí, a nuestros niños, ¿no? A nuestros niños que están en la primaria. Ya en la segunda etapa escolar, ahí es cuando ya, si lo llevamos aquí en México sería la secundaria, es cuando se llevan de forma sistemática ejercicios. Ya se lleva un método con este atleta que se le detectó un talento, ¿no? Se comienza a llevar de forma sistemática por medio de metodologías, pero aún así todavía se utilizan pequeñas cargas o para trabajar la fuerza, el peso del propio cuerpo. Oye, aquí ya vemos papás que están tal vez obsesionados en que su hijo sea el mejor y están en el gimnasio con pesos que tú dices, oye, ese no es el peso adecuado para esto. Esto se tiene que realizar hasta la pubertad y hay una ciencia detrás de eso. ¿Por qué? Porque en la pubertad ocurre la secreción de la testosterona, lo cual nos va a provocar un aumento del crecimiento longitudinal del músculo, ¿no? Sabemos que la testosterona tiene un efecto
anabolizante y va a crear las condiciones idóneas para el desarrollo de la fuerza. Entonces aquí los países de primer mundo lo tienen bien claro, ¿no? Lo tienen claro. Entonces hay que ahora sí trabajar al 100% o casi al 100% en el momento de la pubertad. Y ya finalmente en la etapa de adolescencia, ya ahora sí es al 100%, el entrenamiento se debe llevar al 100%, porque la fuerza ya se equipara a la fuerza que van a tener de adultos. Entonces, es triste, ¿no? Y es complicado ver cómo nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes ya llegan pues mal, ya llegan con lesiones fuertes. ¿Por qué? Porque no se llevaron a cabo estos métodos, esta forma sistematizada de trabajar con nuestros talentos. Empezando, tal vez nunca fueron descubiertos, ¿no? Por el factor que mencioné hace un momento y que, pues sí es molesto, ¿no? No sé si les pasa a ustedes en sus respectivos países que les causa molestia, ¿no? De cómo llega una persona y tal vez echa a perder una camada de buenos talentos que pudieran sobresalir y que como país nos permitieran sobresalir en competencias internacionales. Entonces, bueno, es otro de los factores que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tomar en cuenta también la musculatura de la mujer, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también la atrofia muscular que se da si hay algún tipo de lesión, si hay una inmovilidad, si hay una enfermedad crónica y si está la edad, ¿no? Y finalmente, antes de llegar a la última parte, porque nos está comiendo el tiempo, los diagnósticos funcionales que hay que realizar como, como preparador físico, como fisioterapeuta, ¿no? El diagnóstico funcional, y aquí lo dice claramente, va a constituir la base de un plan de ejercicio terapéutico con un objetivo concreto. Sobre la base de los valores obtenidos, se va a planificar el plan, se va a llevar a cabo, se va a monitorear y se vuelven a realizar los test funcionales que hicimos previamente para ver dónde estuvo el avance o dónde estuvo el retroceso. Entonces, por eso era muy importante mencionar toda la parte anterior sobre la evaluación que se hace del rendimiento físico, porque nosotros tal vez lo tenemos o lo tenemos en el chip, que rendimiento físico se refiere a que la persona está en la alta competitividad. Ahora nos damos cuenta que no porque hay que evaluar ese rendimiento físico, incluso si hubo una lesión, si hubo una inmovilidad, si ha pasado unos años, ¿no? Ya vimos que la edad es importante. Entonces hay que hacer esas evaluaciones. Nuestros atletas tienen que estar en evaluaciones de forma constante, sí o sí, día con día, día con día. Hay que hacer estas evaluaciones. ¿Por qué? Porque también no es lo mismo estar en una precompetitividad, en la competitividad o en la post-competitividad, ¿no? Y hay que adaptar todos nuestros entrenamientos a el momento en el que se encuentra nuestro atleta. O, en dado caso, en mi caso que soy fisioterapeuta deportivo, si mi paciente tuvo una lesión, el rendimiento físico se va a ver disminuido y mis test que voy a aplicar van a ser diferentes también. Entonces, ¿qué debe de abarcar mi diagnóstico funcional? Bueno, debo de evaluar la movilidad, ya lo platiqué, evaluar la fuerza, la resistencia, la coordinación y el equilibrio, ¿no? Sí se puede medir. Sabemos que hay veces que no se puede medir, ¿no? Porque mi paciente está en cama. Entonces, si está en cama,
no lo voy a poder evaluar su equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces también hay que ver qué apartados podemos medirlos, dependiendo eh, la situación o el momento en el que se encuentre mi atleta. Entonces ya, trabajé mi diagnóstico funcional, hice mi plan de tratamiento, mi plan de ejercicio terapéutico. Ahora sí, viene la última parte, que son los métodos de entrenamiento que voy a utilizar para, en mi caso, rehabilitar a mi paciente o aumentar el rendimiento físico, si soy preparador físico, de mi atleta. ¿De acuerdo? Entonces, entrenamiento significa la repetición sistemática de unos estímulos concretos de la suficiente potencia que producen fenómenos de adaptación. ¿De acuerdo? Estos estímulos de esfuerzo van a constituir una alteración en el equilibrio biológico. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar siempre que nosotros entrenamos a alguien o incluso nosotros? Primero se va a producir fatiga, después la recuperación. ¿De acuerdo? Primero fatiga, después va a haber una recuperación de esa fatiga y al mismo tiempo que se da esta recuperación, se va a dar el aumento del nivel de rendimiento original. Esa es la finalidad del entrenamiento, ¿no? Aumentar el rendimiento físico original. ¿De acuerdo? Por eso hay etapas de entrenamiento. Entonces, el entrenamiento es un proceso que debe controlarse siguiendo planes concretos, siempre. Entonces, por eso, como lo decía la maestra en su ponencia pasada, hay que seguir estudiando siempre, 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 porque las metodologías cambian y bueno, lo ideal es siempre estar actualizados para ayudar a mi atleta lo mejor posible. ¿De acuerdo? Cuando se elabora un plan de entrenamiento, primero se tiene que elegir el tipo de esfuerzo, ¿de acuerdo? La dosificación de los estímulos y los principios biológicos del entrenamiento, que son estos, ¿no? La funcionalidad. ¿A qué me refiero con funcionalidad? La elección de los ejercicios se van a orientar de acuerdo al deporte que hace mi paciente o mi atleta. La complejidad, ¿no? Se tienen que tener los factores de la condición que revisamos hace un momento: coordinación, movilidad, fuerza, resistencia y velocidad. El tercer punto, ¿de acuerdo? Va a ser la posibilidad de objetivar la eficacia del entrenamiento de la fuerza. ¿A qué me refiero? Bueno, a que se haga medible, ¿de acuerdo? Que todo tiene que ser medible. Y finalmente, la motivación para el entrenamiento en casa, ¿no? Hablando en este caso, en mi caso propio, de la rehabilitación. O si lo queremos llevar a un preparador físico, una preparación física, sabemos que muchas veces los atletas no son de aquí. Bueno, en este caso estoy en la Ciudad de México, no son de la Ciudad de México. A lo mejor mi atleta es de Monterrey y va a estar aquí un tiempo, pero va a regresar a Monterrey, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que llevarse un plan de tratamiento o un plan de entrenamiento que le sea funcional en su casa, ¿de acuerdo? Y aquí al final de esta lámina quise poner algunos efectos o los efectos que tenemos que esperar cuando se produce un, un plan de entrenamiento. El primero va a ser un aumento del rendimiento, ¿de acuerdo? Para conseguir un aumento del rendimiento, se debe elegir, ya lo mencioné hace un momento, la intensidad, la duración, el descanso adecuado para llegar a la supercompensación, ¿de acuerdo? Y ahí va a haber un aumento del rendimiento, es lo ideal.
Pero aunque entrenemos diario, 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 que sabemos que las metodologías ya no nos recomiendan el entrenamiento diario de fuerza, nos recomiendan sí un entrenamiento, pero a lo mejor de resistencia, de movilidad, otra cosa, ¿no? Pero no fuerza. No sabemos hoy en día que con 3 días a la semana, 4, se puede trabajar la fuerza perfectamente. Pero en nuestro plan de tratamiento tenemos que involucrar velocidad, resistencia, movilidad, y bueno, lo voy a estar repitiendo. Pero ¿qué ocurre? No estamos en la máxima competencia siempre, no estamos, nuestro atleta en la misma sintonía siempre. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un estancamiento del rendimiento. Se produce un estancamiento del rendimiento cuando se eligen unos niveles de esfuerzo demasiado leves o se espera demasiado tiempo entre las distintas fases del esfuerzo. Entonces, cuando nos damos cuenta que hay un estancamiento del rendimiento, ¿qué tenemos que hacer? Ya lo mencioné, modificar, modificar nuestras cargas, modificar la intensidad, modificar la duración para volver otra vez al aumento del rendimiento. El estancamiento del rendimiento es algo que se espera, ¿no? Lo tenemos que tener contemplado. Por eso hay que estar evaluando a nuestro atleta, en mi caso a mi paciente, de forma continua. Y también, como punto 3, cuando hay un plan de entrenamiento, también se puede esperar una disminución del rendimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, hay veces que no puedo controlar todos los factores de mis atletas, eso es un hecho, no los podemos controlar. Entonces, a lo mejor él hace ejercicios de forma excesiva, no él o ella, no descansa de forma adecuada, dice, ay, voy a aumentar 3 repeticiones más, no va a pasar nada, ¿no? Ah, tú sabes, bueno, yo sé, ustedes saben, que sí va a pasar. Si yo le mandé 10 repeticiones y él hace 13, 15, sé que otros sistemas energéticos van a entrar a trabajar, algo que yo no buscaba, yo no esperaba. Entonces, según mi plan de entrenamiento, bueno, no estaba contemplado esas 4 repeticiones más. Entonces, ¿qué se espera? Una disminución del rendimiento, ¿de acuerdo? Y es frecuente porque difícilmente siguen al pie de la letra las indicaciones. Y tristemente, cuando no nos damos cuenta de este apartado, de que hay una disminución del rendimiento, que mi atleta o mi paciente está haciendo las cosas de forma inadecuada, ¿qué ocurre? Lo podemos deducir, vamos a llegar a una sobrecarga muscular o a un sobreentrenamiento. Y cuando nuestro atleta llega ahí, es difícil sacarlo y es difícil aumentar ese rendimiento físico. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que evitar llegar que nuestros atletas o nuestros pacientes lleguen a esa sobrecarga muscular o a ese sobreentrenamiento, porque ya no solamente van a ser este, consecuencias físicas, ¿no? Ya no va a haber solamente signos negativos físicos, sino también ya va a haber síntomas psicológicos, en el cual, pues, como les decía, es complicadísimo eh, que nuestro atleta salga. Entonces aquí pongo unas recomendaciones, porque les decía, el tiempo se nos va, me extendí un poco más de lo que quería. Y bueno, aquí hay algunas recomendaciones dependiendo del efecto de entrenamiento que quiera. Si yo quiero trabajar una hipertrofia muscular en mi plan de ejercicio terapéutico, en mi plan de entrenamiento, ¿de acuerdo? Son las series y el peso que se tiene que utilizar. Entonces, por eso ya está bien establecido que si yo le pongo 8 repeticiones a mi atleta, la siga, porque ¿qué pasa si me hace 20? Pues ya estamos trabajando otra cosa totalmente diferente, ¿no? Se puede ver aquí en mi... Ay, denme un segundo.
aquí en mi diapositiva, ¿no? Ya estaría trabajando la resistencia de la fuerza, que a lo mejor es algo que ya lo trabajé. Entonces ahí puede que el rendimiento de mi atleta disminuya. O si acaba de tener una lesión, en mi caso, busco series largas con el máximo el 30% del peso, puede ser menos, del 10 al 30% de su, eh, sí, de su PR máximo. Entonces, ¿qué hago, no? Mi atleta viene de la lesión, busco trabajar la resistencia aerobia local. ¿Por qué? Porque estuvo un periodo de inmovilización de 4 semanas. Entonces, hay que trabajar esta parte. No busco este efecto de mi entrenamiento, la resistencia aerobia. Pero mi atleta dice, ya estoy bien, me siento bien. ¿Qué pasa? Pues voy a hacer, denme un segundo, ahí, ya. ¿Qué pasa? Voy a trabajar con mi 50% porque ya me siento bien y voy a hacer 30 series. No, es lo peor que puedes haber hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque si tuviste un desgarre muscular, tu músculo no está listo para esa carga, puedes agravar tu lesión. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ya lo hizo, ya no puedo hacer nada. Pues bueno, tengo que evaluarlo otra vez y hacer estas modificaciones. Entonces, es complicado, ¿no? Trabajar con nuestros atletas, ¿no? Porque sé que quieren regresar rápido y hacerles entender o hacerles ver que no es el momento, pues es complicado, ¿no? También pelear con los entrenadores, pelear con el atleta, pelear si es alguien muy grande, pelear con los patrocinadores. Entonces es un nivel también, pues, de estrés importante, ¿no? ¿Qué medios de entrenamiento tenemos? Las máquinas de fuerza, aparatos de tracción, tracción elástica o los pesos del propio cuerpo. Con estos yo me puedo enfocar o me puedo asistir para generar mi plan de ejercicio terapéutico y que me va a ayudar a mi paciente, ¿no? Aquí puse una metodología general del entrenamiento de la fuerza, que bueno, algunos ya conocemos, algunas manejamos. Y bueno, esta metodología con estos pesos ayudan bastante. O me he dado cuenta que me han ayudado bastante. Conocer los diferentes métodos del entrenamiento de la fuerza, ¿no? Es muy práctico para saber justamente en qué etapa se encuentra mi atleta, mi paciente, si está lesionado, si está recién saliendo de la lesión, si ya está en un plan de fuerza, si ya está en gesto deportivo, si está en precompetitividad, si está en competencia o si está en postcompetitividad. Todo eso hay que irlo modificando y es algo que es mucho trabajo, sí, y por eso muchas veces no lo quieren hacer, no lo quieren hacer, se quieren ahorrar tiempo, se quieren ahorrar dinero, ¿no? Entonces aquí también se debe trabajar en mi plan de ejercicio terapéutico, meter la resistencia, los comenté hace un momento, debemos de trabajar de forma integral a nuestro atleta, ¿no? Sabemos que un levantador de pesas difícilmente nos va a correr un maratón, pero y aquí sí me gustaría tocarlo, su salud es primero. Entonces sabemos que la salud cardiovascular es importante en todos, ¿no? Tener un buen sistema cardiovascular es importante. Entonces, si tengo un levantador de pesas, pues tengo que meterle en mi plan de entrenamiento resistencia aeróbica. ¿Por qué? Porque no vas a vivir 30, 40 años, ¿no? A lo mejor 30 años, 35 vas a hacer tu deporte, pero de ahí, pues vas a tener una vida más larga en el cual debes de tener ese sistema cardiorrespiratorio sano para que puedas vivir muchos años, ¿no? Creo que eso es un obvio. Y bueno, trabajar la coordinación y el equilibrio en mi pues, plan de tratamiento.
o en mi plan eh, de ejercicio terapéutico. Sé que me extendí un poquito, no quería hablar tanto, tal vez me toqué temas que no tenía que haber tocado, pero bueno, aproveché el espacio que me brindó, que me brindaron aquí con ustedes para, para platicar, ¿no? También sobre algunos descontentos que tal vez no solo pasan en México, que pasan en otros países de Latinoamérica, que por ciertas circunstancias no sobresalimos como país y como continente tal vez, ¿no? Aquí, bueno, como en continente tenemos Estados Unidos, Canadá, que siempre también son potencia, pero la mayoría se van a Europa y Asia. Entonces, pues esto fue mi aportación. Quise mencionarles de que el ejercicio terapéutico y una planificación adecuada del ejercicio terapéutico nos podría dar buenos resultados o podría ser una herramienta más para que nuestros atletas tengan los resultados que nos gustaría como país, como sociedad, que tuviéramos. Entonces, sería ideal que poco a poco se fueran implementando estas metodologías, estas evaluaciones, estas reevaluaciones y estas modificaciones del entrenamiento, siempre con el fin de ayudar a nuestro atleta y crecer como sociedad. Muchísimas gracias, maestro, por esa excelente ponencia. De verdad, tocó temas muy controversiales en algunos momentos ahora, los que estamos viviendo. Pero me siento muy feliz y complacido de poderlo haber escuchado, maestro, y de verdad felicitarlo porque se nota que aún está un poquito afectado de su garganta, de su voz, y ha hecho un esfuerzo enorme por compartir un tema que sin duda nos va a servir muchísimo, no solamente a los de Lima, Perú, sino todas las personas que lo estamos escuchando de cierta manera. Agradecerle enormemente, no sé si mi querido maestro Luis Daniel Vaca está por ahí para que miremos si hay algunas preguntas en el chat. Queremos saber si encontramos preguntitas por ahí. Sí, son temas muy controversiales y que pasa en todos lados, ¿no? Yo creo que incluso en los países primermundistas también han de tener estos problemas, pero al menos ellos dan resultados. Bueno, vamos a mirar si tenemos algunas preguntas, maestro. Bueno, primero tiene muchísimos agradecimientos en el Facebook Live, muchísimos. Tiene, en ese sentido, estamos llegando casi a 100 personas que aún mantienen ahí. Y Alex Alejandro nos dice, la fuerza es apenas una de las cuatro capacidades físicas básicas. Se necesita poner atención en las otras tres para poder explorar todo el potencial y el nivel del atleta. Más adelante, Edwin Medina pregunta, ¿qué tipo de ejercicios son los más adecuados para poder ganar mayor rango de movimiento en personas que presentan acortamiento a nivel de isquiotibiales? Se cortó un poco la voz. ¿Me puede repetir la pregunta? Listo. Edwin Medina dice, ¿qué tipo de ejercicios son los más adecuados para poder ganar mayor rango de movimiento en personas que presentan acortamiento a nivel de isquiotibiales? Sí, estas preguntas son difíciles de contestar porque primero hay que ver por qué está ese acortamiento del isquiotibial, ¿no? Por edad, por alguna patología
crónica degenerativa, algún tipo de artrosis, ¿no? Algún desgarre muscular, si tuvo un desgarre, en qué etapa de desgarre está. Entonces es complicado, ¿no? Saber cuál es el ejercicio ideal para esta persona. Pero si es por causa de inmovilidad, primero hay que trabajar siempre contracciones isométricas. Si fue una inmovilidad prolongada, contracciones isométricas para que el músculo vaya agarrando esta tonicidad, este aumento de tono. De ahí, contracciones isotónicas, enfocarnos en contracciones concéntricas y ya en la última etapa, realizar contracciones excéntricas, que son las que generan una mayor, eh, ¿cómo podemos decirle? Una mayor, se me fue la palabra, exigencia al músculo. Entonces siempre hay que Adaptabilidad. iniciar con contracciones isométricas, las más sencillas, y de ahí ir evolucionando gradualmente, evaluando a nuestro paciente, hasta llegar a las contracciones excéntricas que generan más, sí, más carga a nuestro músculo. Pero siempre hay que ver cuál es la razón del acortamiento del músculo. Bueno, en este caso queda el isquiotibial. Bueno, maestro, para cerrar con la siguiente pregunta. Fernando Chiroque Vázquez dice, ¿cómo puedo hacerle entender a un deportista que no todo es cargar peso para que mejore su capacidad física? ¿Cómo hacerle entender a un deportista que no todo es cargar peso para que mejore Para su mejorar su capacidad? capacidad física. Sí, es complicadísimo, en verdad. Yo creo que Fernando lo entiende, pero uno es mucha constancia, mucha disciplina de ambas partes, principalmente tuya. Bueno, en este caso, Fernando, disciplina tuya, de no dejarte enganchar por lo que dice el atleta, escucharlo sí, pero también hacerle entender, hacerle ver por medio del ejemplo y que él mismo se vaya dando cuenta que sus capacidades van mejorando, no solamente levantando peso, ¿no? Aquí uno tiene que tener ese tacto porque tenemos esa idea o el atleta tiene esa idea de que lo único importante es cargar, 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 cargar. No, hay que hacerle entender poco a poco por medio aquí sí de la paciencia y explicarle que su cuerpo no solamente va a responder a la carga, sino también al trabajo de resistencia, al trabajo bien dosificado. Entonces aquí sí es de mucha paciencia, mucha disciplina tuya y no engancharte, porque no solamente es el atleta, también puede ser el entrenador. Lo platiqué en la ponencia, ¿no? El entrenador que fue exitoso en algún deporte no va a conocer tal vez de metodología. Entonces aquí hay que, educar. Tú tienes que educar. Si tú conoces las metodologías, es tu deber educar. Y de ahí parte todo lo demás. Pero principalmente hay que educar a nuestros atletas, hay que educar a los entrenadores si no lo conocen, porque el entrenador ya está ahí. Y si tú puedes ayudarle, todo va a ser mejor del atleta. Yo no voy a ver por mí, él no va a ver por él. No, en teoría es trabajar de forma interdisciplinaria. Entonces, Perfecto. mucha disciplina y mucha paciencia. Bueno, en nombre de la organización del Congreso Internacional de Educación Física y Deporte 2024, agradecerle. Ahí ya vemos en este momento a nuestro coordinador Luis Daniel Vaca, maestro, para que demos la despedida. Sí, Hiller, excelente ponencia. Si tú vieras las redes, cómo están explotando, agradeciendo al maestro Francisco. De verdad, muchas gracias. Para nosotros ha sido un grato momento poder disfrutar de su tiempo, maestro. Gracias, de verdad, un fuerte abrazo. Yo lo decía hace poco, estuvo enfermo, ¿no? Mal de la garganta, pero él nunca dio para atrás, como todo profesor de educación física y todo deportista, siempre para adelante. De verdad que estamos muy agradecidos desde Perú, maestro. Un fuerte abrazo, sus palabras de despedida a todos los que ahorita están en las redes sociales, están muy contentos por la ponencia y están agradeciendo estos minutos que nos ha regalado. No, primero gracias por la invitación, espero y existan más.
Espero también algún día que sea de vuelta. Y las personas que, que estuvieron atentas a la ponencia, también agradecerles su tiempo. Si tienen algunas dudas, igual me gustaría dejarles aquí a los profesores, al profesor Hilder y al profesor Daniel, mis datos, un correo electrónico, y si quieren escribirme, tienen alguna duda, con gusto se las podría resolver. Muchas gracias, maestro. De verdad que muy contento el día de hoy. Estamos cerrando con broche de oro las grandes ponencias que hemos tenido. Mañana, no se olviden, desde las 2 de la tarde estamos en nuestro último día virtual. Para nosotros, como Consejo Regional del Deporte, el Instituto Peruano del Deporte, la Dirección Regional de Educación de Lima Provincia y las municipalidades articuladas, para nosotros ha sido un grato momento compartir el día de hoy grandes ponencias. Así que un fuerte abrazo a todos. Hilder, tu palabra de despedida. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han estado desde las 2 de la tarde, 2 de la tarde, conectadas. Mañana, que es el cierre, 3 conferencias espectaculares. No se las vayan a perder. Maestro Luis Daniel, un abrazo enorme desde Cali, Colombia, y desde parte del grupo Sport Internacional. Muchas gracias, maestro Hilder de Cali, Colombia. A todos los que han participado, muchas gracias. El día de mañana nos volvemos a conectar desde las 2 de la tarde, nuestro último día de ponencia virtual, y luego vamos a dejar todos los PPT y algunos formularios de trabajo para todos. De parte del Consejo Regional del Deporte de Lima Provincia, que tengan una bonita noche, una rica cena. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Juan, ¿ya estamos fuera? Sí, ya están fuera. Listo. Luis Daniel, un minutico, Luis Daniel. Hilder, maestro, estaba todo bien, excelente, vamos avanzando. Bueno, yo mañana, yo creo que me conectaré por ahí a las 4, 4:30, porque yo mañana viajo. Yo salgo a la 1 de la tarde de la montaña y son más o menos 2 horas de camino. Entonces siempre me demoro en llegar, en conectarme, acomodarme. Entonces para que tenga que yo por ahí a las 4, 4:30 creo que me podré estar conectando. ¿Listo? Ya. Un abrazo, Dios les bendiga. Chao, chao. Bacán, Hilder. De todas maneras nos conectamos mañana, que es nuestro último día. Bendiciones, gracias a todo el equipo. Ah, Gracias. tuve una pregunta, Luis Daniel. ¿Usted a los ponentes les va a dar un reconocimiento, una carta, un certificado, algo así? Sí. Nosotros le vamos a dar una carta por las ponencias. Yo te lo hago llegar para que tú les envíes, por favor, a los ponentes, Listo, Hilder, lo que tienes perfecto. tú. ¿Ya? Sí, porque me estuvieron preguntando y yo dije, espere, yo pregunto, porque no tengo No, respuesta. sí. Si nos queremos acabar nomás, ya el viernes terminamos y el lunes empezamos con esas cartas. ¿Ya? Vale, un abrazo. Chao, chao. Gracias, Hilder. Gracias por todo el apoyo. Gracias, muchachos. Un fuerte abrazo. Chao, Gracias, chao, Juan. cuídense, hasta Y luego. todos. Cuídense. Gracias. Nos vemos.